El Ikranoplan, el proyecto monstruo del Mar Caspio. Cuando uno de los líderes soviéticos, Nikita Khrushchev, anunció que estaban construyendo un barco capaz de saltar puentes, su declaración tomó al mundo por sorpresa. La Unión Soviética estaba revelando su proyecto en plena Guerra Fría, y semejante anuncio activó los corredores de la CIA. Se trataba del Ikranoplan o Ekranoplano, el monstruo que podía volar y navegar y que hizo su primera aparición en el año 1960. La contienda entre Estados Unidos y la Unión Soviética era una constante exhibición de poder, tanto de armas como de influencia política. Y mientras Estados Unidos estaba muy ocupado ensayando sus armas nucleares en los desiertos, la Unión Soviética desplegaba colosos en sus lagos y mares. Por aquel entonces, los soviéticos tenían una extraña ambición por el gigantismo, ambición que aún hoy mantiene Rusia. Pero no todo funcionó como los soviéticos esperaban, y uno de estos gigantes acabó encallado en las costas del Mar Caspio. Hoy el mastodonte planea ser una atracción turística y es la prueba de que los ekranoplanos soviéticos fracasaron. Sin embargo, el proyecto caducado puede revivir de las cenizas. Conozcamos su historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A lo largo de la historia se ha construido una enorme cantidad de aeronaves y vehículos de transporte de aspectos futuristas. Muchos terminaron en depósitos sin otro uso posible más que el de ser recordatorio de las limitaciones tecnológicas de una época pasada. Entre ellos encontramos el Ikranoplan, también conocido como el monstruo del Mar Caspio. Ekranoplano significa en ruso avión de efecto suelo y también se le conoce como Ground Effect Vehicle y Winning Ground Effect. Todos los nombres que tiene remiten a su esencia, vehículos de transporte de vuelo capaces de moverse sobre la superficie del suelo o marinas. Algunos ingenieros dijeron que los ekranoplanos no eran aviones, sino barcos que volaban sobre el mar. En realidad era más lo que se decía que lo que efectivamente se hizo. Muchas fotografías de estos vehículos no lo mostraban más lejos del agua que lo que logra un hidroavión cuando comienza su vuelo. El escollo para lograr fabricarlos se encontraba tanto en la burocracia soviética como en la misma ambición desmedida por desarrollar mastodontes imposibles de manipular por parte de los pilotos. La Unión Soviética tenía una burocracia muy estricta y estuvieron mucho tiempo discutiendo si debían ser desarrollados por astilleros o por compañías de aviones. No decidieron si debían ser conducidos por pilotos de aviones o marineros. Inclusive, no se sabía si debían estar sujetos a la legislación de la aviación rusa o la marítima. La verdad es que el primer ekranoplano del mundo no fue ruso, sino norteamericano y se le llamó Spruce Goose, un hidroavión compuesto por 8 motores, y su propietario era el excéntrico magnate Howard Hughes. El Spruce volaba utilizando el efecto suelo de la misma forma que lo hacían los prototipos de los ekranoplanos rusos. El proyecto monstruoso del Mar Caspio. Los ekranoplanos estaban especialmente diseñados para desplazarse sobre superficies niveladas, generalmente sobre el mar, haciendo uso del efecto suelo. Este efecto implica una interacción aerodinámica entre el ala de la aeronave y la superficie del suelo. Los soviéticos podían pensar en este tipo de vehículos porque tenían tanto la logística como el territorio para probarlos. La Unión Soviética tenía enormes extensiones marinas propias para realizar diversas pruebas, en los mares Caspio, Negro, Báltico y Barents, y también lagos extensos como el Baikal. En estas zonas pudieron testear el funcionamiento de vehículos de carga y los prototipos de vehículos de efecto suelo. Es también cierto que los soviéticos siempre tuvieron mucho interés por construir vehículos de vuelo y marinos prácticamente gigantes, como si el tamaño fuera vital para exhibir cierta superioridad sobre el rival. Por ejemplo, el Ilya Muromets de 1913 era tan grande que los tripulantes podían caminar sobre el fuselaje en pleno vuelo. El enorme Tupolev Ant-20 Maxim Gorky fue el avión terrestre más grande de su época y que en 1935 chocó con un caza acrobático ruso y cayó sobre el suelo de Moscú. Y luego tenemos el Antonov An-225 de 6 motores, el avión más pesado que jamás haya volado y el de mayor éxito. No es de extrañar que los soviéticos hayan sido atraídos por las posibilidades que ofrecen estos barcos voladores en cuestión de tamaño y capacidad de carga. Aún hoy intentan fabricarlos y algunos proyectos pueden concretarse para 2022.
Por ejemplo, la compañía rusa Beriev comenzó a experimentar con vehículos Winning Ground Effect a principios de la década de 1960. Beriev fue fundada en la ciudad de Taganrog en el año 1934 y ha diseñado y fabricado los hidroaviones y anfibios más avanzados del mundo en la era moderna. A pesar de que Beriev tiene cierto prestigio, la verdad es que fracasó en su intento de desarrollar ecranoplanos gigantes. Los proyectos de Beriev aparecieron a la luz pública en la década de los 70 y se llamaron BBA-14, BBA-14M1, BBA-14M2 y BBA-14M3. Ninguno de estos vehículos logró mantenerse, ya que se cancelaron los proyectos por mal funcionamiento de vuelo. Actualmente, Beriev sigue en funcionamiento y forma parte de la corporación estatal rusa llamada Corporación de Aeronaves Unidas, que busca fortalecer el desarrollo de aeronaves espaciales y marinas de avanzada de Rusia. En definitiva, la ambición de la Unión Soviética por construir ecranoplanos funcionales apenas funcionó. El proyecto en sí mismo era bastante confuso. De hecho, se construyeron muy pocos. Se estima que unos 30 en total, incluyendo los pequeños prototipos. Los soviéticos se propusieron desarrollar 3 categorías de ecranoplanos. Los de tipo A solo podían navegar utilizando el efecto suelo. Los de tipo B podían mantener el efecto de vuelo fuera del suelo a altitudes de 500 pies. Y los del tipo C podían volar a miles de pies sobre el nivel del suelo, como un avión convencional. Y de hecho los ecranoplanos de tipo C estaban en planos y gráficos detallados, pero nunca se construyeron. ¿Cuál era la meta de los soviéticos con los ecranoplanos? La meta soviética era construir un híbrido entre barco y avión que sirviera para eludir radares y trasladar gran cantidad de tropas, tanques y armas pesadas. Lo que un ecranoplano necesita para volar, corrientes de aire y diseño de alas. Muchos diseñadores de ecranoplanos se equivocaron por años cuando tenían que explicar el motivo por el cual estos barcos volaban. Ingenieros, comerciales y militares les decían a sus estudiantes que el efecto suelo era un colchón de aire que se generaba debajo de las alas del vehículo cuando volaba cerca del suelo o del agua. Este efecto supuestamente se creaba a una distancia equivalente a la mitad de su tamaño. En realidad, tenía sentido que un ala cerca del suelo de alguna manera atrapara un remolino de aire y que este aire pudiera mantener a flote un determinado peso, pero todas estas ideas resultaron ser puro mito. Un avión cuando vuela muy cerca del agua o de un terreno nivelado experimenta una menor resistencia inducida. En aerodinámica, la resistencia inducida se produce cuando el flujo de aire de la parte superior del ala se desvía hacia el cuerpo total de la aeronave, mientras que en la parte inferior, el flujo del aire es desviado hacia afuera. Estos flujos de aire se vuelven a encontrar en la punta del ala y cambia su recorrido, creando así un flujo turbulento de aire que gira en rotación espiral con trayectorias de corrientes cerradas. En otras palabras, se crean vórtices. El ángulo de descenso se reduce y esto hace girar el vector de elevación hacia adelante, lo que permite que una aeronave permanezca en el aire usando menos energía y menos combustible. En palabras más sencillas, cuando se produce esta resistencia inducida, el vehículo es capaz de levantar más peso del que podría estando fuera del efecto suelo creado. La relación entre la velocidad y la resistencia inducida es indirectamente proporcional. A bajas velocidades, la resistencia inducida aumenta, mientras que a altas disminuye. En cuanto al diseño, también es determinante ciertas configuraciones para lograr complejos efectos en las corrientes de aire. Los distintos tipos de alas tienen una determinada función que cumplir. El ala straight wing es el diseño de ala de avión más antiguo que se conoce. Son alas rectas y cortas, en comparación con las alas de la cola alta y horizontal que llevan los ecranoplanos, y ayudan a mantener la estabilidad del vehículo. El ala reverse delta wing permite un vuelo estable en efecto suelo a través de la autoestabilización. Las alas tandem wings son 2. Una está ubicada hacia adelante y la otra hacia atrás. Asimismo, estas se dividen en otras 2, una ala biplane style y una ala canard style. La primera es un ala de elevación principal, montada arriba y en el vientre del vehículo. La segunda es un ala de tamaño mediano colocada cerca de la trompa de la nave, que ayuda a dirigir el flujo de aire hacia abajo. Y por último, tiene 2 alas Stubby Wings. Este diseño fue realizado por Gunther George y sirve para la autoestabilización en la navegación longitudinal del ecranoplano. Ecranoplano, un desperdicio encajado en el Caspio. A pesar de esta aparente potencia y grandiosidad, lo cierto es que actualmente el ecranoplano o ikranoplan en ruso es un desperdicio encajado en el mar y que nunca pudo sacarse de allí. Esto resultó así porque a cualquier altitud estos ecranoplanos eran pésimos aviones,
Dicho en otras palabras, no podían desplazarse de una forma eficiente. Eran algo estables en el vuelo longitudinal, siempre que volaran muy cerca del agua, pero ante cualquier variación de las corrientes de aire, se balanceaba de un lado al otro, hasta podría haber turbulencias. Básicamente eran monstruosidades que causaban impacto a la vista para un espectador casual, pero carentes de sentido desde el punto de vista estratégico, para cumplir propósitos militares y hasta comerciales. Eran muy difíciles de maniobrar por parte de cualquier piloto. Por esto es que el diseño necesitaba de un piloto automático sofisticado y específico para los dispositivos Winning Ground Effect, ya que cualquier variación en la velocidad por el efecto del aire podría ser determinante. Sin embargo, las regulaciones de aviación soviéticas prohibían el uso de un piloto automático a cualquier altitud por debajo de los 500 metros, por lo que desestimaron el desarrollo de estos sistemas. Y si mencionamos el uso comercial, tampoco eran lo suficientemente eficientes. Los promotores de enormes ecranoplanos comerciales valoraron que eran lo bastante rápidos para ofrecer algunos servicios, sobre todo pensando en distancias largas de transporte. Sin embargo, no tenían una carga útil tan grande por unidad de potencia, particularmente en comparación con los buques de superficie convencionales. Sus 100 toneladas de transporte quedaron cortos. Y militarmente eran completamente inútiles, principalmente pensando en cómo el enemigo podía sortear sus defensas y ataques. Los defensores de los ecranoplanos militares alegaban que podrían escabullirse a través de los océanos por debajo de las señales de radar del enemigo. Supuestamente, desde distancias seguras podrían disparar sus misiles y transportar tropas terrestres hasta el campo de batalla. Pero eso no era cierto, ya que los radares habían mejorado su potencia de detección desde 1970, y más con el uso de la vigilancia por satélite, por lo que eran fácilmente detectables antes de que pudieran acercarse lo suficiente al objetivo. De estos ecranoplanos, solo 4 volaron, y uno de ellos es el que se encuentra anclado en las orillas del mar Caspio. El más aterrador de todos fue el Lun de 400 toneladas, y es el que llevaba 6 grandes misiles antibuque en su espalda. De estos, solo se construyó uno. El problema de los soviéticos fue su fascinación por el gigantismo. Parecía que era más importante el tamaño que la meta estratégica que debían cumplir sus diseños de aeronaves y buques. Pretendían desarrollar artefactos y plataformas que causaran un alto impacto visual en el mundo, como un espectáculo circense. El ejército soviético invirtió grandes sumas de dinero en proyectos de ecranoplanos. Sus prototipos no pudieron resultar confiables respecto a la estabilidad longitudinal y a la navegación. Con la muerte del ministro Ustinov en 1984, el mariscal Sokolov se convirtió en el nuevo ministro de Defensa y decidió cancelar la financiación de los ecranoplanos. El futuro del icranoplan en tamaños más modestos y más eficientes. Actualmente, el paradigma de la guerra moderna cambió de forma significativa. Se busca mejorar las armas y vehículos automáticos, y las escalas más pequeñas, como drones, se llevan toda la atención. En el futuro es posible que estos proyectos realmente funcionen, quizás sin que exista la necesidad de que se construyan enormes vehículos que hagan más compleja la navegación marítima y por aire. Los sistemas de control automático han avanzado mucho en estos últimos años, por lo que sería posible resolver todos los problemas de vuelo que podían tener los vehículos anteriores. Cuando en algún momento parecía muerto el desarrollo de ecranoplanos en el campo militar, se ha vuelto a ver, algunos proyectos concluidos y otros en desarrollo. Irán construyó un ecranoplano llamado Geza Bavar 2 en el año 2010. Este vehículo se desplaza sobre la superficie utilizando el efecto suelo y está equipado con una ametralladora y con tecnologías de sigilo. El vehículo todavía está activo y se han construido más de 12 unidades. La última variante del proyecto, Geza Bavar 4, es el último ecranoplano militar conocido que se haya producido. Rusia sigue con el viejo proyecto soviético de construir enormes aeronaves que vuelen los cielos. La idea se mantiene, aunque con un mejor resultado. Los rusos iniciaron un nuevo ecranoplano llamado A-050 Chaika 2. El proyecto Chaika 2 empezó sus pruebas y se especula que estará listo para operar en el año 2022. Se espera que este ecranoplano patrulle la ruta del Mar del Norte, el Mar Negro y el Mar Caspio. Estará armado con modernos misiles y pesará unas 50 toneladas. Tendrá una velocidad de 450 km por hora sobre el nivel del agua, el hielo y una superficie plana. La versión cuenta con un alcance de 5.000 kilómetros y puede transportar alrededor de 100 casas. Será una excelente opción de transporte, como alguna vez lo pensaron los generales de la Unión Soviética.
Se podrán transportar pasajeros de emergencia en el caso de hundimientos de barcos, accidentes de avión y fallas de plataformas petrolíferas, así como será útil para el transporte y monitoreo de carga y el despliegue de tropas. Este ecranoplano militar parece cumplir el viejo objetivo y podría tener un gran despliegue destructivo. Los rusos mostraron su interés en compartir su tecnología con India, ya que en este país se producen los misiles de crucero BrahMos. Aunque también los ecranoplanos podrían ser muy útiles para la construcción y las industrias civiles, se podría aprovechar sus altas velocidades y su eficiencia de combustible para transportar elementos y personas en distancias pequeñas. Por ejemplo, la compañía Brittany Ferries anunció en 2021 que planea usar un vehículo de efecto suelo para brindar servicios a través del Canal de la Mancha. Por su parte, Variab sigue funcionando y desarrollando proyectos dantescos. Por ejemplo, se encuentra en desarrollo el mastodonte Variab B2500, un avión de transporte anfibio de gran tonelaje y tamaño. Y también está en desarrollo el B5000 que pesaría, como su nombre lo indica, unas 5.000 toneladas. Tendría 23 motores y pesaría 8 veces más que el An-225. En resumen, en cuanto a la construcción de aviones convencionales militares gigantes, los rusos en la era moderna sí que han logrado un relativo éxito. Las guerras, como la historia, han cambiado de orden y criterio. El gigante dormido del mar Caspio no es más que el símbolo de una vieja época. Las nuevas guerras no buscan ser visibles e identificables a la distancia. Mientras el ecranoplano duerme, el enemigo asedia sin ser visto, como el mejor espía de todos los siglos. El ecranoplanos de la nueva era podría ser una ventaja siempre que sea más pequeño y acorde con el diseño de las inteligencias artificiales. Las armas de hoy son bien distintas. Prácticamente, un enjambre de drones puede derribar cualquier coloso en cuestión de minutos y sin ser visto. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.